en esta hora de la noche. Padre, te damos gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿La vecina no va a venir? No, se sintió incómoda por lo de la ofrenda. Ay, le dije que es una de pretextos. Y dice que no, porque ella da ofrenda en su iglesia. Pues, pero bueno. Ya la dejamos. Bueno, consecuencias. Estamos viendo la doctrina del pecado, ¿verdad? Porque es importante para posteriormente entender la doctrina de la salvación. Si no, no la vamos a entender completamente. Vimos cómo fue que entró el pecado en el mundo, ¿verdad? Vimos, ¿qué vimos la clase pasada? Los agarré otra vez. Consecuencias personales. Sí, las 7 consecuencias, ¿no?, del pecado. Bueno, esas fueron las 6 que vamos a ver, ¿no? Las consecuencias personales, consecuencias sobre las relaciones personales, los 3 tipos de muerte, ¿verdad? La transmisión del pecado de Adán y Eva, el nuevo hombre, el viejo hombre, y la depravación del ser humano, ¿ok? Vimos en la clase pasada lo que ocasiona el pecado en el ser humano. Vimos que ocasiona vergüenza, que ocasiona culpa, ¿verdad? ¿Qué más vimos? Alejamiento de Dios, miedo, excusas, ¿verdad? Pretextos. ¿Sí? Entonces, todo eso vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que el pecado promete cosas que va a cumplir, ¿verdad? Pero que no nos dice cómo va a ser, ¿verdad? Las consecuencias que vamos a vivir por todo eso, ¿ok? Recordamos que Adán y Eva sí recibieron el conocimiento del bien y del mal, pero no de la manera que ellos lo esperaban, ¿verdad? Y hubo una consecuencia. Y hubo consecuencias ahí graves. Entonces hoy entramos al punto 2, o sea, las consecuencias que el pecado provocó en las relaciones personales. Y esto nos va a traer también mucha luz para que entendamos mucho de lo que está sucediendo hoy en día. ¿Ok? El hombre ha sido dañado por el pecado y por ende, sus relaciones personales han sido dañadas por el pecado. ¿Sí? El pecado ha traído varias consecuencias y es muy importante, repito, conocer todo eso, porque si no, no vamos a entender plenamente a qué vino Cristo Jesús. Y una de las cosas es que Dios nos creó para tener relaciones personales. Una de las cosas con las que fuimos creados es que Dios nos creó para tener relación personal con Él, relación personal unos con otros y relación con la creación. ¿Ok? Son los 3 tipos de relaciones personales que Dios le dio al ser humano y lo creó con esto. Cuando el hombre no está en esas 3 esencias, no está completo. ¿Ok? Necesita el hombre tener relación con Dios, relación con las personas y relación con su medio ambiente. ¿Ok? Entonces, la primera cuestión que se rompe a raíz del pecado, la primera relación que se rompe a raíz con el pecado es la relación con Dios. ¿Verdad? Con Dios. Relación con Dios, con las personas y con su entorno. Así es, con su entorno. ¿Sí? El pecado provocó una separación entre Dios y el hombre. ¿Okay? Una separación entre Dios y el hombre. A esto se le llama muerte espiritual, que esta la veremos en el punto 3, cuando veamos los 3 tipos de muerte que provocó el pecado. ¿Ok? Que dijimos que es muerte física, muerte espiritual y la muerte segunda, que es la separación perpetua de Dios con el hombre en un lugar de tormento. ¿Ok? Los 3 tipos de muerte. Entonces, el pecado ha provocado esto, ¿sí? Ahora, al provocar el pecado un alejamiento con Dios, también provoca algo. Dios es un Dios santo, Dios es justo, y por ende el pecado provoca la ira de Dios. Y al estar la ira de Dios, eso provoca un problema en la relación de Dios con el hombre. ¿Ok? La ira de Dios es por causa del pecado del ser humano. ¿Ok? Vamos al Salmo número 7, versículos 11 al 13. Salmo 7. Salmo 7, Salmo número 7, versículos 11 al 13.
Vamos al 13. ¿No? ¿Verdad? ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado ya tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Ahí está. Fíjense, Dios es juez justo y Dios, ¿qué dice? Está airado cada cuánto con el impío. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo Dios está airado con el impío. El pecado provoca la ira de Dios. La naturaleza pecaminosa del ser humano hace que Dios esté airado con aquel que no ha sido regenerado, con aquel que no ha nacido de nuevo, es decir, que no ha creído en verdad en Cristo Jesús. ¿Ok? Y dice que está airado y que está preparando sus armas Dios contra él. Saetas, dice. ¿Verdad? Fíjense, Dios está airado todos los días. Por esto es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque muchas veces evangelizamos, ¿verdad? Dios te ama, mira, solo necesitas venir a Cristo, Dios te ama, Dios te ha dado todo. Y no le estamos expresando una realidad del Evangelio. Y la realidad del Evangelio es que Dios está enojado. Dios está airado con el impío. Dios está airado con el incrédulo. ¿Sí? Y esto lo respalda el Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 36, Evangelio de San Juan. Capítulo 3, versículo 36. Capítulo 3. Versículo 36. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está, otra vez, y lo está confirmando y lo está reafirmando la Biblia. Salmo 7, 11 dice, Dios está airado todos los días con el impío. Juan 3, 36, la ira de Dios está sobre el incrédulo. Está tiempo presente, no va a estar, está tiempo presente. O sea, ya está sobre él, ¿sí? Ya está sobre él. Por eso lo que decía, la esencia del Evangelio, para que la gente pueda entender la verdad del Evangelio, primero tiene que entender cuál es su problema real. Si no, no va a entender, si no, no va a creer en un Salvador, va a creer en alguien que lo ama nada más, pero no va a entender la obra de Cristo, no va a entender lo que el Señor ha hecho por nosotros. A veces ni el cristiano entiende lo que el Señor ha hecho por él, porque no entiende todo esto. La ira de Dios está sobre el impío todos los días, desde que se levanta hasta que se levanta. O sea, las 24 horas. ¿Sí? Y esto es muy importante conocerlo, repito, por eso les decía, conocer esta doctrina es de suma importancia para nosotros. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Lo tienen? ¿Pueden leerlo? ¿Tres qué, perdón? 5 y 6. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por la cual es la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿por qué viene la ira de Dios? Por el pecado, ¿verdad? Por el pecado. Y la ira de Dios ya está sobre el impío, pero viene, ¿en qué sentido? En un sentido en que un día lo va a aplastar esa ira. ¿Cuándo? En el juicio del gran trono blanco, cuando sean lanzados al lago de fuego y azufre. Y esto vez tras vez nos lo enseña la Escritura, Romanos 1:18. Romanos 1:18. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Ahí está, ¿verdad? Porque la ira de Dios se revela. La ira de Dios se revela contra toda injusticia. Dios de repente, hermanos, la ira de Dios está sobre el impío, pero Dios de repente manifiesta su ira en ciertas cuestiones, en ciertos detalles. Hay gente que dice, son efectos climatológicos. A veces sí, pero a veces es la ira de Dios. A veces es un juicio de Dios que viene. Por ejemplo, esto que está sucediendo aquí hoy en día, ¿verdad? Puede ser un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el profeta? Cuando Dios envía justos juicios, el hombre aprende justicia, ¿verdad? Hay veces a la gente cuando está el problema, cuando está la situación, cuando se está viniendo ese poderoso huracán encima, ¿qué hace la gente? ¿Está buscando a Dios? Yo recuerdo cuando pegó el huracán aquí en Veracruz, ¿verdad? Que estaba lloviendo Telever y que ya había entrado la primera mitad del huracán, ¿verdad? Y estábamos exactamente en el ojo del huracán. Y dijo el reportero de Televisa, y recuerdo bien esas palabras. Dice, si usted cree en Dios, arrodíllese y clame a Él, porque viene lo peor. Porque lo peor de un huracán está atrás. No es el frente, es lo que está después del ojo. La colita. Pero es sorprendente ver un hombre que no cree en Dios totalmente, ¿verdad? Que no tiene una fe genuina, decir, arrodíllense y clamen a Dios. Eso muestra una vez más que cuando Dios ejecuta juicio, el hombre entiende que hay un Dios. Hasta el ateo, cuando sabe que se va cayendo el avión, bien que se pone ahí, ¿verdad?, a clamar. Porque hay una conciencia, en realidad. Deuteronomio capítulo 32, versículo 16. Me parece que no. Capítulo 32, versículo 16. Adelante, número. Capítulo qué, perdón. 32, versículo 16. Amén, amén. Se despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Ahí está, ¿verdad? Provocaron a ira aquí en el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios provocó a ira a Dios ¿con qué? Con sus abominaciones, con sus idolatrías, con todo. Ojo, hermanos, es muy importante conocer esto. Amén, amén. ¿Verdad? Es muy importante conocer. Jueces capítulo 2, versículo 12. Capítulo que dijo. 2, versículo 12. Jueces está después de Josué. Capítulo 2, versículo 12. Como estoy acostumbrada a vivir de viejita. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ahí está. Ahí está. por idolatría. Apostasía. Apostasía. Eso provoca la ira de Dios. Les hago y ahí en base a eso les hago una pregunta. ¿Dios castiga a sus hijos? Los azota. Bueno, Sí, yo- los sí, los azota. Los castiga. Yo tengo entendido que tal vez Dios no castiga, pero uno es el que El provoca, culpable. uno provoca el castigo. La consecuencia. O cómo te voy a decir. Te voy a decir una cosa. Si Dios no castiga, entonces ¿quién ejecuta el castigo? Pues Dios, no hay otro. Dios castiga. Lo que voy a entender es que Dios disciplina, pero mi conducta hace que Dios me castigue. La consecuencia de su mala Exactamente. conducta, dice usted, o de su mal acto. Pero si dice que la ira de Dios está sobre nosotros, Él está. Dios su ira castiga. está. Inclusive lo vamos a ver ahorita, pero Sí, Dios castiga. y disciplina, porque así lo dice. ¿Y qué es una disciplina? Es un Un castigo. Una corrección, ¿no? Es un Un castigo. castigo. Sí, sí. Al final de cuentas. Sí, sí. Por eso digo, muchas veces nos dejamos ya, no, Dios no castiga, nosotros somos, no, Dios sí No, pero castiga. porque si Dios es amor. Ajá. Dios no es echa, bueno. una vez un cristiano me dijo, Dios no echa al infierno, el que se va al infierno es uno. Y digo, ¿y quién te echa al infierno entonces? ¿A poco tú te avientas? ¿Verdad que no? Alguien debe de autorizar. Alguien te está aventando y ese es Dios. Alguien te sentencia, ¿no? Porque Claro. está el que va a A sentenciar. sentenciar, entonces, ¿y el juez qué dictamina? El castigo. Así es.
Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Nada más que nosotros nos han hecho entender que el castigo es algo malo, es algo horrible, ¿no? Cuando se castigaban los chamacos de niños, había una generación amor, menos ¿no? depravada que Sí. la que hay hoy en día, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Amén. Amén. La manifestación más terrible de la ira de Dios es obviamente el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Sí. Cuando lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Vamos a verlo, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Tú lo ves. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ahí está. Esa es la cosa más terrible. Ahora, les hago una pregunta rápida, que no tiene que ver con el tema, pero es importante que lo sepan. 20 de 12 ¿Quién está al 15. sentado en el trono del gran juicio? ¿Dios el Padre? ¿Quién se centra en el trono blanco a juzgar a los vivos y a los muertos? Dios el Padre. ¿Sí? Padre. No, Jesucristo. No. Pues no, ¿verdad? No. Es Jesucristo. Jesucristo, sí. Es Sí, Jesucristo. porque es el que va a venir ¿Por qué? a juzgar. Él es nuestro abogado. Ahorita está como abogado, pero ya como juez, ¿no? De pie. Sí. Es el que va a venir a juzgar, ¿no? No. Va a venir en su segunda venida a juzgar, pero el juicio del gran trono blanco es en el cielo, no es en la tierra. Así Ah, es todo lo que, o sea, él va a juzgar a los que ¿Y por qué va a ser él? ¿Por qué va a ser Jesús y no el Padre el que va a juzgar? Porque él es nuestro mediador entre el Padre y Ah, caray, ¿no? ¿qué va a ser el mediador de los No, que estén ahí? entonces ay Dios, qué ignorante. Es el mediador entre Dios y los hombres, es el mediador entre nosotros. Sí, de ahorita, ajá. Pero en el juicio del gran trono blanco no va a haber cristianos. No. Entonces, ¿por qué es Jesús el que se sienta a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Y por qué no es el Padre? No lo sé, Pero aquí dice que los muertos grandes y pequeños están de pie ante Dios. 20 Ajá. del 11 al Pero aquí 15. no se menciona a Jesús, tengo que ver. Acá. Porque Jesús es así. Pero, ojo, y esta es la clave. ¿Qué dijo Jesús? El Padre, todo el juicio, ha dado ¿a quién? Al Hijo. Sí, él llevó nuestros pecados. No. No está hablando de eso. No. Todo el juicio ha dado al Hijo. Es decir, que el Hijo es el que va a hacer todo juicio de ahí en adelante. Desde su resurrección, el Hijo es el que... Ya él es el encargado de... los juicios. Así es. Así es. Tremendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Por eso es Jesús el que está ahí. ¿Sí? Y dice Dios porque Jesús es Dios, Amén. ¿verdad? Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Pero fíjense, el Señor Jesucristo habló de este lugar, Mateo 25:46, que ahí es donde vamos a ver esa palabrita. Mateo 25:46. Mateo, 25, capítulo 25, versículo 46. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Y cómo le llamó Jesús al infierno? ¿Al lago de fuego y azufre? ¿Cómo le llamó? Ahí, ¿qué dice el versículo? E irán al castigo eterno. ¿Cómo le llamó? Lago de fuego, ¿no? No, ¿cómo le llamó? Al ¿Qué Castigo, dice? Castigo eterno. Sí, castigo. Ahí está. ¿Y Ahí los está. ¿Dios castiga? Sí, Sí. ahí está. Castigo eterno. Eterno. Ahí está.
esa es la parte que nosotros debemos de entender. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está. Atesoras. ¿Qué pasa, hermanos? Alguien dice, ay, ¿y a poco Dios va a castigar igual a aquel que se comportó más o menos bien? ¿Y al violador, al narcotraficante, los va a castigar igual? No, no los va a castigar igual. Leímos en Apocalipsis 12 que Dios va a juzgar en base a sus obras. Sobra. Dios va a mandar a todos al lago de fuego y azufre. Pero el nivel de tormenta va a ser menor. Aquel que se comportó más bien que aquel que se comportó. Pero todos va a ser castigo eterno, ¿verdad? Pero el sufrimiento va a ser más intenso para unos que para otros. ¿Quién será aquellos que sufran el castigo más intenso? Aquel que apostate de su fe. Eso es peor que un violador, eso es peor que un matón, eso es peor que un descuartizador. Apostatar la fe de Cristo. Dice la palabra de Dios, mejor le hubiera sido a este hombre, no haber nacido, que después de haber creído en un niñito volverse atrás. ¿Ok? Tremendo. Luego vamos a ver de quién está hablando, pero ahorita no me voy a meter a ese punto porque es sacar un tema completo, ¿no? Ok, entonces Romanos 2.5 dice, atesoras ira para el día de la ira, ¿ok? Y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces el pecado ocasiona ira. El pecado ocasiona enemistad entre Dios y nosotros. Donde la responsabilidad de esa enemistad, ahí sí recae en el hombre. ¿Ok? Nosotros somos los responsables de ser enemigos de Dios. Nosotros. ¿Ok? Romanos 5.10, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fíjate cómo estábamos antes de Cristo. ¿Cómo estábamos? Estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos directo al castigo eterno. Éramos enemigos de Dios. O sea, ahí podemos ver la grandeza, y lo vamos a ver cuando veamos la grandeza de la salvación, porque estábamos alejados de Dios. Éramos enemigos de Dios y teníamos la ira de Dios sobre nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la injusticia. De la justicia, perdón. Esa es la parte. Santiago 4:4. Más adelante no lo leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ahí está, ¿verdad? A la gente le parece extraño. Dios. ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios. Entonces, la vida de Dios para ellos es algo, oye, ¿qué te pasa? Es como si tú tienes un amigo, ¿verdad? Y tú tienes enemistad con otro y tu amigo está teniendo mucha amistad con el otro. Entonces, oye, ¿qué te pasa? Es mi amigo, es aquel no, ¿verdad? Entonces, eso está pasando. ¿Sí? Colosenses capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo? Porque son 1:1. 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y
y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo éramos antes? Enemigos. Enemigos. Por eso la exclamación del apóstol Pablo, le suplico, reconciliaos con Dios. Amén, aleluya. Reconciliaos con Dios. Hebreos 1:13. Toma esa cita. 10:13. Hebreos 10:13. Adelante, mi hermano. Se pierde. Hebreos, ¿qué? Perdón, 10. 10:13. Dice. Ay. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con todos los enemigos del Señor? Van a ser puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son enemigos del Señor? Todos los que cometen pecado. Todos los que cometen pecado. Todos los que no son de Él, ¿verdad? ¿Y Dios qué hará? ¿Dios qué va a hacer? Fíjense. El Padre le ha prometido algo al Hijo. Y Dios no va a dejar ni una promesa al Padre sin cumplir la suya. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa que Dios le ha dado a su Hijo? Que toda rodilla se doblará delante de Él y va a confesar que Jesús es el Señor. Toda rodilla. Apocalipsis. No. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Después de Romanos, después de Corintios. Sí, no es que no lo puedo buscar porque está. Filipenses 2:11, está después de Efesios. Sí, 2:9. Gálatas, Efesios, Filipenses. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis... Hasta el 11. Hasta el 11. Entonces, nosotros vemos ahí, ¿qué va a pasar? Toda lengua. Ahora, ojo, porque aquí hay algo importante y aquí hay una doctrina que de repente se llama universalismo, que al final todos van a ser salvos. Eso es un error doctrinal y se basan en este versículo. Porque Pablo dice, ¿qué dijo el carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no? ¿Y qué dice Romanos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, serás salvo. Aquí la gente va a confesar que Jesús es el Señor, pero no van a ser salvos. Los que estén en el juicio del gran trono blanco van a doblar sus rodillas y van a confesar que Jesús es el Señor, pero no hay salvación ya. ¿Ok? Porque la salvación es mientras estabas en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, Dios va a hacer, ¿qué quiere decir? Que toda esa multitud que se va a reunir en el juicio del gran trono blanco va a caer de rodillas y va a confesar que Jesús es el Señor. Dios va a hacer que sus enemigos hinquen sus rodillas y ponerlos por estrado de pies del Señor y que confiesen que Él es el Señor. ¿Sí? Ojo, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo va a lograr Dios? Porque Dios puede doblegar el corazón de los hombres. Ahora, aquí hay una interrogante, y esto va para los que nos estén oyendo por Facebook y para los que las podemos utilizar para la gente en el evangelismo. ¿Qué prefieres? ¿Doblar tus rodillas aquí y clamar al Señor? ¿O doblar y tener salvación? ¿O doblarlas allá? Pero ya no. Ahí se van directo Mejor al las lago de doblo fuego. ahorita. ¿Eh? Se Las van al doblo lago de ahorita. fuego ahí ya, Sí, que se directo. van al lago de fuego, no hay opción.
O sea, de que las vas a doblar, las vas a doblar. ¿Pero dónde? Aquí. Aquí o allá. Aquí. ¿Verdad? Entonces, esto es lo importante. ¿Dónde quieres doblar tus rodillas? ¿Dónde quieres confesar que Jesús es el Señor? ¿Sí? Y ojo, cuando la Biblia dice que confesemos, no nada más significa engüita. Significa testimonio de vida, de que Jesús realmente es el Señor. Con acciones. Que tu vida refleje. Gracias. Amén. ¿Verdad? Sí, sí, sí. O sea, no creamos que Dios va a pasar por alto el pecado. Vamos a segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Más adelante de Efesios. Mucho más adelante, después de Hebreos. Segunda de Pedro. Capítulo 2, segunda de epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Amén. 4 al 6. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Segunda de Pedro. Ah, no. Santo, ¿dónde estoy yo? Porque es porque si Dios no perdonó. Ajá, ¿es ese? Ah, gracias. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían vivido impíamente. ¿Sigo? Hasta el 6, ¿no? Ah, ¿ya? ¿Ya? Ok. Entonces, ahí están, ¿verdad? Los ejemplos de castigos que Dios ha dado, ¿para qué? Para que entendamos que Dios sí castiga el pecado, que Dios no pasa por alto el pecado. El pecado es algo aborrecible, Dios aborrece el pecado, lo detesta y no va a dar por inocente, como se reveló Dios a Moisés. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, pero que de ningún modo tendrá por inocente al que es culpable. De ningún modo. No hay forma más que una, y eso lo vamos a ver en la doctrina de la salvación, pero ya la sabemos, que es Cristo, su obra, y vamos a ver por qué su obra, porque muchas veces lo vemos someramente, pero vamos a ver en profundidad por qué la obra de Cristo me salva del pecado. ¿Por qué realmente? Si Dios no perdonó a su propio Hijo, que venía en representación de nosotros, Dios nos dijo, ay, mi hijo, no, bueno, ya, sí voy a perdonar a la gente, ¿no? La voy a perdonar, pero ya no sufras. No, el Señor, ¿qué dice Isaías 53? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados, curados. Pero también ahí puede traducirse salvados, ¿sí? Salvados. Entonces nosotros estamos eso, y luego más adelante que dice el profeta Isaías ahí en Isaías 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, exponiéndolo a padecimiento para que haga expiación por el pecado. O sea, Dios no dijo, ay, es mi hijo, bueno, hasta aquí, de ahí ya yo perdono a la gente. No, él tenía que triturar a su hijo en la cruz del Calvario, para que entendamos la ira de Dios contra el pecado. Ahora, tú piensas, a ti por ti mismo, Dios no te va a castigar. Si no perdonó ni a su propio hijo en la cruz, no dijo, bueno, nada más no le voy a descargar mi ira, ¿no? Hay que nada más sufra la cruz. No, lo trituró en la cruz. Dios aborrece el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32.
El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó, entregó totalmente a su Hijo, ¿verdad? Lo entregó a morir, lo entregó a ser quebrantado, lo entregó porque eso requería para nuestra salvación. ¿Cómo no nos dará con él, también con él todas las cosas? Ojo, hermano, aquí no está diciendo que nos va a dar casa, nos va a dar carros, no está diciendo eso. Está diciendo todas las cosas, ¿para qué? Para nuestra salvación. ¿Ok? Todo lo que te refiere a nuestra salvación. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, vemos lo que el pecado provocó entre Dios y nosotros, ¿sí? Entre Dios y nosotros. Ahora, el pecado también alteró las relaciones entre humanos, ¿verdad? Entre humanos. ¿En qué sentido? Desde, por ejemplo, desde que la mujer da luz, empieza a haber problemas. ¿Por qué? ¿Cómo da luz? ¿Con dolores? Desde que trae a alguien al mundo, ya vienen los dolores por esa persona, ¿verdad? Ya vienen los dolores fuertes. Como dice Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Se prendió un poquito. Gracias. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera No, perdón, Génesis 3:16, sí, Juan 3:16 sí dice eso, pero era Génesis 3:16. Dice... Multiplicaré. Sí, dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás luz, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿Qué significa enseñorear? Eso vamos a ver. Tranquilos, tranquilos. Ahora, entonces desde que da luz, ya viene. Desde que trae a un ser humano a la vida, ya viene esa parte. Ahora, en el matrimonio, también, por eso hay muchos conflictos en el matrimonio, ¿verdad? ¿Qué le dice Dios a la mujer? Fíjense, en cuanto al matrimonio, dice, tu deseo será para tu marido. ¿Qué significa aquí? Tu deseo. Bueno, tu deseo podría significar, porque puede significar eso, la cuestión de la sexualidad, ¿ok? Pero también lleva implícito algo más, porque la misma palabra de Dios, por ejemplo, vamos a Génesis 4:7, por favor. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahí no está diciendo que Caín va a tener deseos sexuales con Abel, ¿verdad? No. ¿Qué está diciendo? Control, autoridad. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo aquí el Señor también es que la mujer va a tener una lucha en su carne de querer usurpar la autoridad de su marido. De querer usurpar la autoridad del hombre. Va a haber una lucha dentro de ella. Por eso la mujer todos los días tiene que analizarse, la mujer cristiana, si no está activándose esa carne en ella, ¿ok? Tu deseo, o sea, tu lucha va a ser querer ser la autoridad en el lugar. Y esa es la lucha de la mujer. Por eso Pablo, ojo, y lo vamos a ver ahorita con el hombre, pero por eso Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 22 y 24, ¿qué dice? Y le habla a mujeres cristianas. ¿Versículo qué? 22 y 24. Efesios capítulo 5, versículo Dice, 22. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. ¿En cuánto? En todo. ¿Cómo
Así como debe de sujetarse al marido, así como está sujeta a Cristo, fíjense. O sea, ¿cómo pone Pablo esa parte? ¿Y qué sucede? Por eso le está hablando a las mujeres cristianas, porque es la lucha de la mujer, de toda mujer. Por eso decía el pastor Sugel Michelin, que cuando el hombre está diciendo, oye amor, mira, es que, y la mujer, no, yo no quiero, se deja por un momento de la discusión y entonces se meten a orar y se empieza a ver en la vida qué está pasando, qué te está sucediendo, por qué esas reacciones. El hombre, vamos a ver un detalle, ¿va? Pero es el pecado, ¿me entienden? Y el pecado es ese. Trata de, recordemos que hizo Adán y Eva, desobedecieron la palabra de Dios. Exageran o minimizan la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí es lo que está diciendo el Señor. No solo Pablo, también Pedro dice esto. Fíjense, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1, 2 y 6. Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 1, 2 y 6. O sea, nos estamos hasta el 6. ¿No? Hermanos míos, no os hagáis maestros. No, ese es Santiago. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1, 2 y de ahí nos dedicamos al 6. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿El 3? 6. Hasta el 6 nos dedicamos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Está, ¿no? Entonces está sujeta, también Pedro lo dice, no solo Pablo, porque alguien por ahí una vez me dijo, es que Pablo era machista. O sea, por piedad. Pablo era machista, no fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero Pablo y Pedro están en la misma, están sujetas. Es el mandato de Dios a la mujer, porque esa es su lucha, esa es la lucha de la mujer. La mujer más espiritual que pueda haber tiene esa lucha, ¿ok? Tiene esa lucha. ¿Sí? Es por eso, y esto es también parte de por qué el apóstol Pablo indica, ¿verdad? En 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14. dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos No, se... estás en otro. Oh, y ahora pues... Primera de Timoteo, Sí, capítulo aquí 2. estaba y se me salió. 2:11. Aquí está. Dice, la mujer aprende en silencio Amén. con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvarán engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Entonces, Pablo me está diciendo, a ver, la mujer aprenda en silencio, ¿verdad? Y en sujeción. No le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. O sea, y ahí lo está diciendo. ¿Y el por qué? ¿Por qué no? Porque el hombre fue formado primero. Ojo, la función de autoridad del hombre no fue a raíz de la caída. Fue desde antes, desde la creación. Dios puso como función que el hombre fuera cabeza de su hogar. ¿Ok? Ahora, les hago una pregunta. Ay, ese Dios es machista. Dios pone el ejemplo. A ver, el Hijo por la eternidad ha estado sujeto al Padre. Por la eternidad. Porque si es Padre eterno, quiere decir que desde la eternidad estaba el Hijo. ¿Ok? Y está sujeto el Hijo al Padre. ¿Por qué el Hijo se sujeta al Padre
si ambos tienen la misma esencia, el mismo poder, la misma omnisciencia, la misma eternidad, la misma todo? Por funcionalidad. Dios es un Dios creador. Entonces Dios establece todo lo que creó, lo creó con un orden. Entonces por eso desde ahí establece eso. ¿Ok? Amén. ¿Qué provocó el pecado? Eso, el deseo de la mujer ahora de usurpar. De usurpar es ese rol del varón. ¿Sí? Y ahora le dice Dios a la mujer, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay algo importante. Dios le ha dado la autoridad al varón en el hogar, Dios le ha dado la autoridad al varón en la iglesia, solo que él debe de ejercer esa autoridad. ¿Para qué? Para ser el controlador, el manipulador, mira, aquí todos mis chicharrones truenan. No, eso es muestra del pecado. ¿Qué va a pasar? El hombre va a luchar contra algo también. ¿Y contra qué va a luchar? Contra la obediencia a Dios. No. Aparte, pero la obediencia también va a luchar la mujer, pero hablo en el sentido del matrimonio, que va a querer ejercer una autoritarismo. No es lo mismo autoridad que autoritarismo. ¿Okay? La autoridad que Dios le da al varón es para servicio de su hogar, ¿sí? Para servir a su hogar, para que él tome las decisiones en base al beneficio de su hogar, ¿sí? En base a lo que le conviene más al hogar. No en base de, no, yo digo que vamos a ver el fútbol y yo soy el hombre y soy la cabeza del hogar y nos vamos al fútbol. No. Este es autoritarismo. Y por eso existe el machismo, por el pecado. ¿Ok? Por el pecado. Es una exageración de la autoridad o un mal manejo de la autoridad que Dios le ha dado al varón. El varón tiene una autoridad, pero para ver el bien de su hogar. Lo que conviene más a su hogar. ¿Sí? ¿Qué es lo que más va a beneficiar al hogar? Y tiene que tomar las decisiones en base a ello. Amén. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 25, 28 y 29. Ahí vamos a ver por qué Pablo le habla eso al varón ahora. Efesios capítulo 5, versículo 25, 28 y 29. ¿5 qué? 25, 26. 25, 28 y 29. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Ya lo ponen ahí? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 28 y 29. Asimismo los maridos así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la razón de mi autoridad? Que dice el Señor, bueno, tú hombre, como tu parte es luchar contra el machismo, el autoritarismo, tú tienes que amar a tu mujer como Cristo ama. Y te entregó. ¿Qué debe hacer ahora el hombre? Debe de entregarse a su esposa. Y si tiene que morir por ella, lo tiene que hacer. Por defenderla, por cuidarla. ¿Qué pasa si vienen unos ladrones y quieren hacer daño? El hombre tiene que salir a defenderla. ¿Verdad? Recuerdo ahí que comentaban ahí unas que conocí, que decían que dormían ellos su recámara estaba arriba, ¿no? Y entonces dicen que se oían ruidos de repente abajo y que le dice la esposa, no, se oye ruidos allá abajo, baja y va a ver qué es, ¿verdad? ¿Quién tenía que haber bajado? El varón, porque el varón tiene que cuidar su hogar, es el encargado de hacer eso. El varón que le dice a la esposa, no, ve tú y ya me gritas si hay algo, ese varón está huyendo de su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está mandando el Señor. Hacer eso, hacer ese hombre que cuida, que ama, que protege a su familia, ¿verdad? O sea, que ve por ella. Sí, ¿cómo hacer un macho mexicano? No, exacto. Eso no vemos a Cristo siendo un autoritario sobre la iglesia, ¿verdad? Sino siendo alguien que la ama, que la cuida, que la protege,
¿verdad? Sí, cuando hay veces que hay que imponerse, el Señor se nos impone, ¿verdad? Y dice, no es a ti, es por aquí. Pero debe de ser bajo razones muy, muy fuertes, ¿ok? Pero nada más. Pero el autoritarismo es una muestra de que la carne nos está dominando. Nos está dominando. Entonces nosotros vemos, por eso es que hay esos problemas en los matrimonios, por eso es que hay machismo, por eso es que hay feminismo, el problema es el pecado. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, si nosotros giramos en torno a Cristo y nos sometemos a lo que Cristo dice, entonces ahí hay un matrimonio funcional. Amén. Amén. Hay un matrimonio funcional. Ahora, el pecado no solo dañó la cuestión de las relaciones matrimoniales, también dañó las relaciones padres e hijos. El primer caso que nosotros vimos en la Biblia es Génesis capítulo 9, versículo 20 al 25, no lo vamos a leer, solo voy a hacer el nombre. Es cuando Noé, después de que baja del arca, plantó viñas, ¿verdad? Y de esas viñas hizo vino y se puso bien cuete, ¿verdad? Y se quedó dormido semidesnudo, o por la mitad de su cuerpo desnudo. Y dice que su hijo Cam lo vio desnudo, ¿verdad? Y se fue y se lo anunció a sus hermanos, burlándose. No sé cómo fue la acción. Algunos comentan ahí cosas que la Biblia no dice, ¿verdad? Pero entonces cuando su papá se entera de eso, maldice a Cam. Sí. ¿Okay? Maldice a Cam. Entonces, ahí vemos la primera vez padre e hijo, ¿sí? El pecado cómo va afectando todo esto, todas las relaciones. Por eso, ¿qué dice la palabra de Dios a los hijos? Honren a su padre y a su madre. Ahí está. ¿Qué quiere hacer un hijo? La normalidad de un hijo es sobrepasar la autoridad de los padres deshonrándolos, ¿ok? Y los padres, ¿qué deben de hacer? No corrijan a sus hijos con ira, sino con amonestación y disciplina del Señor, ¿verdad? Entonces a los dos nos habla porque el problema está en el pecado que está, ¿sí? Que está afectando. Entre hermanos, también. Ahí vemos el caso de Caín y Abel. Caín y Abel, ¿verdad? Caín y Abel. Caín tuvo celos de su hermano por la ofrenda, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Lo mató. Entonces ahí vemos el problema del pecado, ¿verdad? Y entre personas también. Lamec, al parecer en su dicho que está en Génesis 4:23, al parecer mató a un hombre con un golpe. Entonces desde ahí empezamos a ver, después del homicidio de Caín, el siguiente homicidio sería el de Lamec. Entonces nosotros estamos viendo este problema fuerte. Ahora, Santiago, a veces si lo buscamos rápido, Santiago capítulo 4, versículos 1 al 4. A ver, voy a ponerlo así, hermanos, Santiago 4 del 1 al 4. Erika, Santiago 1, 14 y 15. Luis, Marcos 7, 21 al 23. ¿Marcos qué, perdón? 7, capítulo 7, versículo 21 al 23. Erika, Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15. Y el hermano Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 4. Estaba yo grabando y se pusieron, miren, se siguen poniendo como unos cuernos arriba del pastor. Unos cuernos de veras. ¿Cómo le hago para porque quitar tienes eso? activado A ver, Es que activaste de los estoy emojis. directamente, no, estoy en el vivo en Facebook y se ponen unos cuernos así. Es que hay una ahí en vivo donde le activas, te Los poner emojis. caritas y cosas Quita así. Santiago 4, ¿qué? 4, Santiago capítulo 1 al 4, 4. versículos 1 al 4. Santiago 4, del 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está. Entonces, ¿qué dice? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las disputas? ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde? ¿Qué dice el texto? No es de vuestras pasiones de las cuales combaten Nuestras pasiones que vuestros combaten miembros. dentro de nosotros, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, ahí también nos vuelve a decirlo Santiago. Dice, sino que cada uno
es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Está la concupiscencia, ¿verdad?, del ser humano. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Están palabras del Señor Jesucristo, de dentro del corazón. De lo malo de ahí. Ahí sale todo eso. Ahí sale. Cuando tú sientes odio, está saliendo del corazón. Está saliendo de esa parte. Pablo, lo voy a leer, Gálatas 5, 19 al 21, lo voy a leer. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Ahora, con todos estos textos que estamos viendo, el problema real del ser humano es su pecado. Ojo, porque por ahí, y ya lo hemos tratado aquí, lo vuelvo a repetir. No hay espíritu de adulterio, no hay espíritu de ira, no hay espíritu de rencor, no hay espíritu de amargura. ¿Qué dice la Escritura en base a lo que leímos? No es algo externo, es algo en mi propia naturaleza. En mi propia naturaleza, ahí está Pablo. Y manifiestas son las obras del diablo, dice, no, de la carne. Entonces no hay espíritu de adulterio, eso es una mentira. Esto es una mentira, ¿para qué? Para quitarle al hombre su responsabilidad. No es que vino el espíritu de adulterio y me entró y por eso adulteré. No, no es cierto. Adulteraste porque te dejaste gobernar por tu concupiscencia, como leímos en Santiago 1, 14 y 15, y eso te llevó al pecado. ¿Sí? Como leímos en Santiago 4, las pasiones que luchan dentro de ti. Ese es el problema real. Y ahí ven a muchos queriendo liberar a uno con espíritu de adulterio. ¿Sabes cuándo lo van a liberar? Jamás, a menos que lo maten. Porque la realidad es que está en él. Está en él. Al menos que les logres arrancar la naturaleza pecaminosa. Es la única manera en que vas a poder hacer eso. Se sigue poniendo. Y ahí lo está diciendo la palabra de Dios, no yo. Lo está diciendo. ¿Ok? Entonces no es una cuestión. Los demonios tienen otra función muy diferente. Muy diferente. No ven al gadareno que tenía. ¿Cuántos demonios tenía el gadareno? Legiones. Y no lo ven fornicando, no lo ven adulterando, no lo ven. No lo ven haciendo. Los demonios tienen otras funciones muy diferentes. Pero eso el enemigo lo ha planeado. ¿Para qué? Para quitarnos la culpa de nuestro pecado. Porque si viene la culpa, entonces es un paso donde tú te puedes arrepentir. Cuando sientes la realidad de tu pecado. Pero si tú huyes de tu pecado y pones excusas, no hay arrepentimiento sincero. Y si no hay arrepentimiento sincero, no hay perdón de pecado. ¿Ok? Entonces, queda claro, ¿no? Es producto de nuestra propia naturaleza caída. Por eso Pablo dice Romanos 7, 22 al 25. ¿Qué dice Romanos 7, 22 al 25? Romanos capítulo 7, versículo 22 al 25. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No. ¿Sí estoy bien? 22. 22. De ahí 27. No, 22 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25.
Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aún como cristianos tenemos lucha con nuestra carne. ¿Verdad? Pablo dice, con la mente me deleito en la ley de Dios, pero hay algo aún en mí que me... No, que de repente te enojas y quieres ponerle los puños a alguien, ¿no? Entonces, esa, dice Pablo, eso es muestra de algo. ¿Cómo sé que soy hijo? Porque hay un deseo, dice ahí Pablo, yo anhelo, deseo servir a Dios, deseo vivir la santidad, yo quiero, amo a Dios en todo, pero de repente encuentro que pasa algo y ya actué como no tenía que actuar, ¿verdad? ¿Ok? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará del diablo? ¿Pablo le echa la culpa al diablo? ¿Qué dice el texto, hermano? Acabamos de leer. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? No de este diablo, del cuerpo. Esta naturaleza todavía tiene que ser redimida, tiene que ser transformada. Es lo último de nuestra salvación, cuando este cuerpo de corrupción se vista de incorrupción. Y entonces seremos semejantes al Señor. Primera de Corintios 3:3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Es que como lo activaste desde un inicio no se lo va a quitar. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Y ahorita te enseño. Primera de Corintios 3:3. Me hubieras puesto una carita de gatito, ¿vale? Primera de Corintios 3:3. Qué pena. Primera de Corintios. Disculpa por esos cuadros que salen, no los puse yo. Se pusieron solos. Enfoco al pastor. Primera de Corintios 3:3. Rojos así. le hubieras puesto unos No, es que yo no lo puse. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque había entre ellos celos, envidias, contiendas, disensiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. Había divisiones. Entonces dice Pablo, esa es una muestra de que se están permitiendo ustedes que no están en el Espíritu, ¿verdad? Entonces ahí es lo que nosotros tenemos que ver, ¿ok? Entonces ha roto todo eso el pecado, nuestra relación con Dios, nuestra relación con las personas, ¿verdad? Y con la creación. ¿En qué sentido con la creación? Dios le encargó al hombre que señoreara sobre todo lo creado, ¿verdad? Y hablo de esta tierra, no hablo de todos los planetas y todo eso, ¿verdad? Génesis 1:28, Dios le dijo y señorea, ¿verdad? Sobre las aves, sobre los cuadrúpedos, sobre todo, ¿ok? Es el mandato del Señor. Pero cuando cayó todo eso también fue afectado por el pecado. ¿Por qué? Porque Adán era el Señor de todo esto, ¿ok? Dios le había dado esa autoridad al varón, ¿sí? Y ese mandato del Señor no terminó ahí después de la caída. Sigue vigente. En el Salmo 8, versículos 4 al 8, nosotros vemos a David escribiendo esto. Salmo 8. ¿Versículos cuáles, verdad? 4 al 8. 4 al 8. Salmo 8, versículo 4 al 8. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y él dijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahí está, ¿verdad? Sigue siendo eso ley vigente. ¿Y qué lo está haciendo el hombre? Lo está haciendo, pero le está costando lo que no le costaba.
Antes Adán venían los animalitos, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué pasa? La tierra produce espinos y cardos, ¿verdad? Nosotros dejamos un terreno tantito y cuando vemos, ya está bien montado, ya hay que meterle. Y luego dices, ay, lo acabo de chapear y ya creció esta cosa. Eso es producto del pecado. Por eso el Señor le dijo al hombre, con sudor, ahora te va a costar todo esto. ¿Qué pasó con los animales? Algunos se volvieron fieros, ¿verdad? Otros desconfiados del hombre. Entonces, ahora al hombre le cuesta, ya no es tan fácil que se meta a un lugar a chapear en un monte alto. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que vaya a haber una serpiente ahí o algo, ¿verdad? Entonces tiene que ir apercibido y todo. Son las causas del pecado. Se rompió la relación con la creación, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22. Romanos capítulo 20. 8, no, el capítulo 20. ¿Del 20 al qué? 20 al 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, eso provocó el pecado. No solo provocó consecuencias personales en nosotros, sino ha provocado consecuencias en las relaciones que tenía el hombre con Dios, con su semejante y con la creación. Por eso es que hay huracanes, por eso es que hay fenómenos climatológicos tremendos, como catástrofes, ¿verdad? Terremotos, maremotos, producto de la corrupción del pecado. Sí, eso provocó el pecado. Y vamos a ver cómo en Cristo, cuando veamos en la doctrina de la salvación y eso, cómo en Cristo todo esto es reconciliado. ¿Amén? Amén. Vamos a verlo. Por eso Cristo dice que en Cristo también se reconcilió no solo al hombre, sino a toda la creación. ¿Okay? Y eso es lo que abarca el plan maravilloso de Dios. Y por eso cuando lleguemos a ver lo de la salvación, vamos a apreciar mejor lo que Cristo hizo por nosotros al conocer la magnitud de lo que hizo el pecado. Amén. Lo que hizo el pecado en nosotros. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar ya para cerrar este estudio. Me voy a pedirle a mi hermano Luis que nos dirige una oración, por favor. Amén. Señor, te damos las gracias, Señor, por este estudio. Señor, bendice la vida del pastor Edgar, Señor, que trae estas palabras, Señor, que tú pones en su boca, Señor, para que sea de bendición para nosotros, Señor, y para los que los están viendo por vía Facebook, Señor. Bendícelos, Señor, bendícenos. Te damos las gracias por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. Bendice nuestro caminar, sé tú delante de nosotros siempre, Señor, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿Tus dudas, preguntas, hermanos?